Buenas noches, estamos a 7 de agosto del año 2023, esta es la segunda grabación, vamos a hablar sobre otros temas. Ya hicimos el texto acerca de, el video, después puedo hacer un texto de esto, de las crónicas de Bradbury. Quería yo hacer este video que estoy a punto de hacer antes de nada, quería hacerlo el primer día del mes, para una sugerencia de lectura, porque pues yo siempre hice mi texto de Faulkner acerca de el orden que lo he leído, no el orden que debemos leer, pero pues lo más obvio, estoy en una página de Faulkner en inglés y pues ahora hablaremos de Luz de Agosto o Luz en Agosto. En inglés es Luz en Agosto, yo prefiero Luz de Agosto. No hay una mejor opción que leer Luz de Agosto en agosto para saber cómo es la luz de agosto, ¿no? Es algo muy redundante tal vez, pero pues sí, he intentado leer, no todos los años, porque tengo otras lecturas y quiero dejar que pase el tiempo y vuelva yo a retomarla. Luz de Agosto, leerlo en agosto. No el primero del mes, pero si podemos hacer un mes con un libro, pues intentar que sea Luz de Agosto. Y después está Septiembre Seco de Faulkner y Abril es el mes más cruel y La Bruja de Abril y demás. Otros textos de otros autores, ¿no? Como dije, Luz de Agosto es una novela de Faulkner. ¿De qué año? No sabemos, no recuerdo de qué año es, rayos. Es del 1932, es anterior a Absalón por un poco tiempo, por 4 años. Incluso Faulkner estaba haciendo muchas novelas al mismo tiempo. Luz de Agosto es la segunda novela de Faulkner que leí. La primera que leí fue Absalón en inglés, luego Absalón en español. Después fue la novela corta El Oso, que es una extensión del cuento corto El Oso, que aparece después en Desciende Moisés. Pero Luz de Agosto es la segunda que leí de Faulkner. La primera vez que lo leí fue en 2012. Y pues quería yo dejar de leerla, no porque fuera mala, sino porque dije, me está infestando, me está llenando tanto el flujo de conciencia que quiero dejar la novela 2 minutos y ponerme a escribir New Roseland con esto, porque te inspira la velocidad, la descripción. Dije, puedo hacer esto, quiero hacer New Roseland así. Y pues en esencia ya empezaba yo a escribir de esta forma como Faulkner antes, pero no tanto, y después leía Faulkner de quiero hacer así. Tal vez va a ser aburrido, va a ser terrible, pero así es como me gustaría que sonara New Roseland. No solo el personaje va y hace y demás. Como dije, es Luz de Agosto. Aún no la leo este año. La leí el año pasado, la leí en años anteriores, la leí como dije en 2012, después la leí en 2017 y después la leí de nuevo en 2020 y en 2021 y 2022. Haría yo la quinta lectura de Luz de Agosto. Absalón, que es la que más he leído de Faulkner, mi preferida de Faulkner, la he leído creo que 15 veces, no recuerdo. Como dije, pienso hacer un libro, no llegar a las 300 páginas, pero sí, casi, de todas las novelas de Faulkner, lo que he leído, temáticas comunes, sitios comunes, relación de una con la otra, personajes que pueden ser parecidos o contrarios a otros en las novelas. Y pues ahora empezaré con Luz de Agosto. Intentaré retomar algo de mis notas para hacerlos leer Luz de Agosto. La historia es, a los que la conocemos, tiene muchas entradas. La primera sería por el principio, es redundante, pero pues hablamos de Elena Grob, una madre soltera joven, blanca pobre, que llega a un pueblo que después sabremos que es Yoknapatawpha, en el condado de Yoknapatawpha, lo sabremos después, que vienen desde otro estado caminando sobre la carretera descalza. Es un simbolismo de la Virgen María que vemos después, porque su esposo es carpintero, o bueno, no es carpintero, pero se dedica a un aserradero, trabaja como obrero en un aserradero. Entonces hay un simbolismo cristiano católico que tenemos que remitir aquí.
Otro de los personajes es el famosísimo y diabólico Joe Christmas. Es un monstruo, peor que el Frankenstein. A los que lo hemos visto es la monstruosidad, es terrible. Incluso significa la condenación no solo de él, sino del pueblo, ¿no? Es un poco parecido a la tía Caulfield porque tiene este dato de ser el personaje central, ¿no? Como dije, está el simbolismo de Lena Grove. Joe Christmas es un personaje de raza intermedia, es un mulato, por así decirlo. Aquí tenemos el término Octorún, que es un tema muy común en Faulkner. Después lo veremos en Absalón, en Jim Bond, que nace de sangre negra, o Carlos Bond, que nace con un porcentaje de sangre negra y el otro de sangre blanca, y pues al no poder encajar en ninguna de las dos sociedades tan divididas en esta época y en este lugar que es Estados Unidos al momento de la depresión, entonces este mismo resentimiento hacia la sociedad segregada y que promueve la segregación es lo que hace que Christmas crezca con este desprecio de la gente y que ascienda a partir de ese desprecio de la misma sociedad hacia él, hacia el odio de él a la sociedad, en una serie de olas de crímenes que van escalando hasta que al fin destruyen a su propia persona y a los que están en medio. Esta mujer, de vuelta a la mujer del principio, Lena Grove es como otras mujeres que vimos en Faulkner, como Temple Drake, Eula Barner o la Berna de Pylon, que son mujeres un poco fuera de lo común. Tienen datos o características muy femeninas, pero al mismo tiempo muy estereotípicas, podemos decir, pero al mismo tiempo son mujeres fuertes que dentro de su propia fragilidad tienen cierto heroísmo, cierta presión, ¿no? Cierto misticismo, cierto poder de sacerdotisas, que ya vemos que en Absalón Faulkner las remite. Y aquí en Luz de Agosto no va a ser la excepción, porque a pesar de que Lena Grove es pobre, es ignorante, es joven, o sea, tiene demasiadas desventajas, ha atravesado varios estados en busca de su esposo, ¿no? Y pues una madre soltera era pudo ser criticada en décadas anteriores, imaginemos hace 100 años, en esta sociedad segregacionista y de extremada religiosa, pues sí era más difícil, ¿no? Pero en este caso no es culpa de ella, es solo que ella está, como en el Pedro Páramo, ella solo está ahí porque está buscando a su esposo, para que la mantenga, porque eso es lo más necesario, ¿no? Bueno, en Luz de Agosto vimos que las mujeres siempre buscan el sexo, pero nunca saben cómo conseguirlo o a veces no pueden. Eso lo aprende Joe Christmas desde muy joven y entonces siempre está buscando eso, de modo que él solo busca explotar a las mujeres de forma sexual y asciende tanto que después llega al asesinato de una de sus amantes. El ser blanca y el ser parte negro fomentan que lo linchen no al fin del libro, pero en una de las secciones más importantes. Después resulta que muchos principios de Joe Christmas, como hoy en la sociedad, muchas cosas que él determina que lo incitan a estos crímenes, yo no estoy de acuerdo. Luz de Agosto es demasiado cruel, demasiado violenta. Muchos dicen que Santuario es la más terrible de las novelas de Faulkner por toda la violencia y crueldad que aparece. Pero en Luz de Agosto yo siento que todo eso está excedido con mucho. Aprendemos mucho, hay mucha violencia y destrucción, pero aprendemos en Luz de Agosto esto. Los que hemos visto la película de Natalie Portman que se llama Donde está el corazón, que ella da luz en un centro comercial y es madre soltera y está vagando y el sujeto no la encuentra, me recuerda un poco a Luz de Agosto. No sé si el personaje está basado en cierta forma o si el autor del libro, del texto cinematográfico, el director leyó Luz de Agosto, pero cuando yo leí Luz de Agosto
Después vi la película de nuevo en la tele y dije, pues sí, me recuerda un poco de esto, ¿no? La mujer joven, pobre, blanca, sin estudios y demás cosas que aparece aquí en busca de su esposo o por dar a luz en el proceso. ¿Qué más? Por lo mismo que Christmas es una persona dedicada a la violación, no sabemos si dejó algún hijo. Carlos Bond también sabemos que tiene el pequeño niño negro que después tiene otros descendientes y se pierde este descendiente y no sabemos si tendría más hijos. Y igual con Christmas no sabemos si estas violaciones, alguna en Luz de Agosto, igual que en Absalón, no hayan sido de alguna consecuencia para que tuviera hijos Christmas con esta semilla del mal por la cual la remiten demasiadas veces. No intento ser anti-inclusivo, solo estoy intentando citar las frases. A muchos no les gusta Faulkner porque insisten que tiene temáticas racistas y demás, pero él solo está describiendo su momento, su época, su lugar, está describiendo eso, y por describirlo yo, o por no significa que yo lo sea o que yo esté de acuerdo, solamente estoy describiendo lo que encuentro. Igual Faulkner. ¿Qué pasa? Después vemos a estos personajes que está en Sartoris, perdón. Sí, en Sartoris y en Los Invictos aparece esta pareja de amigos o de niños amigos que es Ringo y Bayard primero, que nos recuerda un poco a Christmas y a Byron. Porque es el sujeto negro o parcial negro con el personaje blanco y ellos son los que están haciendo las atrocidades principales. En el caso de Los Invictos, de hacer algunas peripecias de niños, y en el caso de Luz de Agosto están traficando alcohol, traficando whisky. No especifica si ellos lo vendían, solo lo estaban traficando en la ciudad pueblo Jefferson. Porque es una ciudad, en Estados Unidos muchas ciudades son pequeñas, pero son declaradas ciudades, no son pueblos. Son mini ciudades. Y esta era una ciudad en desarrollo por la revolución industrial que colapsó un poco con la crisis y está convirtiéndose en ciudad de este pueblo pequeño que vemos en otras novelas como en Absalón, hasta ascender a ser la ciudad grande que es ahora, que es Oxford, Mississippi. Como dije, aquí está Byron y Christmas haciendo sus atrocidades. También incluso los personajes de Pylon, los dos pilotos, son un poco esto que son esta camaradería, que al mismo tiempo son amigos y enemigos, están compartiendo chicas, están compartiendo el alcohol, están compartiendo el avión y sus atrocidades. En este caso son las acrobacias y comparten la misma novia y el hijo, nadie sabe de quién sea. Es un poco de esto, ¿no? Porque Christmas no sabe quiénes son sus ancestros, porque lo recibe un padre adoptivo de estos, ¿cuál es el término? Que son muy religiosos y lo maltratan, ¿no? Y después, eso es uno de los motivos para que se fugue, aparte que se fuga por ir a buscar una chica, ¿no? Después tenemos a Hightower, que es un reverendo retirado cuando murió su esposa y tiene otras habilidades, aparte de ser reverendo, hace principios de doctor, ¿no? Incluso tiene una navaja con la que ayudó a dar a luz algunas veces, curaba a algunas personas, a veces iba a hacerlo en la noche, ¿no? Este sujeto es algo obeso y nos recuerda un poco a Shreb o Shrebling, que aparece en Absalón, que tiene principios médicos, es obeso, es de gafas, es sabio y está versado en muchas áreas, ¿no? Después, ¿qué pasa? Como dije, Christmas es un hijo que nace de alguien que no está casado. Entonces por eso Christmas tiene este resentimiento. Esto nos recuerda un poco a Sutpen en Absalón, donde vemos que Carlos Bond tiene este pequeño hijo negro que no lo reconoce como hijo legítimo, es de la concubina, no está casado con esta mujer negra. Y por no estar casado, pues no tiene ese derecho de heredar los bienes, por así decirlo. Al contrario, con los que quería tener, con la familia que pensaba tener con Judy. Y pues está este mismo tema de la persona de sangres mezcladas.
Y pues que esta persona nace, como vemos, Christmas tiene este resentimiento, ¿no? Después este odio de Sutpen hacia Carlos Bond y los demás descendientes es el mismo que tiene el tío Bock y otros personajes de Yogna Patofa hacia Joe Christmas, porque es su propio abuelo y él mismo odia a su nieto, lo quiere destruir. Incluso cuando va que lo linchen, él es el primero en insistir en que sea linchado y él quiere verlo destruido. Y llega al fin con la abuela también, que ella no soporta el dolor y quieren verlo destruido. Incluso en Absalón también vemos que Sutpen quiere tener el hijo con una hija de su capataz, que era Wash Jones, y después la hija que el mismo Sutpen había primero conquistado o violado, supone Wash, muere después de haber dado a luz a esta hija, que después no sabemos si muere, pero después sabemos que sí murió, ¿no? Nació y como la mamá era enferma y pues no la quería el abuelo tampoco, Wash tampoco le gustaba la nueva nieta, pues se murió, ¿no? Bueno, era nieta de él, pero la trataba como su hija y después se murió también, ¿no? Entonces está esta temática de el abuelo que no desea a su nieto por haber procedido, por haber nacido fuera del matrimonio, fuera de las órdenes que ellos consideraban perfectas, aunque Sutpen lo consideraba su jefe máximo, pues no lo quería como yerno, y por eso es que después muere, ¿no? Es esta temática. Estoy comparando Faulkner contra Faulkner. Como dije, después está, así como Henry y Carlos Bond eran amigos en la escuela y en sus peripecias de adolescentes, de vagar y demás, y de beber y de apostar y de jugar, entonces, así igual era Christmas y Byron. Bueno, era Byron Borch. No, después está Byron Borch, pero después decía que era Byron. Se cambió el nombre este amigo. Y como dije, es el amigo blanco y el amigo negro, o el amigo parcial negro. Hay un paralelismo entre Hightower y Christmas, porque ambos tienen esta cuchilla de afeitar. Si les hemos visto esta especie de pieza retráctil que tiene una cuchilla de afeitar con la que la gente se afeitaba antes y era muy peligrosa, muy bien usada, podía ser un arma muy letal, ¿no? Y pues Christmas siempre no trae armas, siempre está viajando, no lleva un equipaje, incluso la misma ropa la tiene por días, no tiene ropa, no lleva equipajes, entonces lo único que tiene, aparte del opuesto que es un traje con el que trabaja, aunque sea un trabajo de ver, siempre es esta cuchilla. Que después vemos que es un simbolismo, porque a veces con ello atacaba a las mujeres después de violarlas o a las personas con las que tenía algunos conflictos en las calles o en las tabernas. Pero para Hightower esta cuchilla era un instrumento pues con el que ejercía su oficio, que a veces ayudaba a dar a luz a las personas o se afeitaba él mismo. Este de Hightower, que es a la vez que es cura y barbero, nos recuerda a Don Quijote. Faulkner decía admirar a Don Quijote, que copiaba su estilo de la prosa, de no usar puntos, que se copiaba mucho de su inspiración y gusto por el español. Este cura barbero nos remite a la sección, al libro 2 de Don Quijote, donde aparece el cura contra el barbero, o el cura y el barbero. Siempre está el cura y el barbero como amigos y a la vez enemigos de Don Quijote. Y Hightower es mezcla de ambos, porque tiene su cura y barbero. Es gracioso. Incluso hacía pequeños objetos de decoración con tijeras y demás decoraciones que vendía, ¿no? Yo creía que era así como origami, objetos de fiesta. En otra época no había, así que es importante. Bueno, Sutpen y Christmas. Christmas, como vimos después de que muere en esta balacera, muere con... Sutpen también muere con esta cuchilla. Como vemos, Christmas siempre tiene esta navaja retráctil. No retráctil la que se pliega sobre sí mismo, que es una navaja común de las que usan algunas personas, no esta navaja de afeitar que se dobla. Y Sutpen muere con
la hoz de su capataz, ¿no? Es un simbolismo, incluso a Christmas después lo castran con esta misma cuchilla que guardaba. Es un simbolismo porque dicen que para que en el otro mundo o en el infierno no pueda seguir dañando a las personas. Y en esto podemos decir que la destrucción de Sudpen y de Christmas mediante la guadaña de la muerte, que es un simbolismo que está representado en la cuchilla retráctil de afeitar o en la hoz, pues vemos que es un paralelismo en estas dos novelas. Después vemos Christmas y Sartoris. Christmas explora el mundo igual que Sartoris hijo, que Bayard hijo o Bayard nieto, por así decirlo, exploran el mundo en busca de algo que no saben qué es. Buscan morirse en el camino. Igual Henry Sudpen, estos 60 años que no lo vemos, exploró el mundo. No sabemos a dónde se fue, posiblemente a Texas o a México, como se fueron los Snopes durante el libro 2 de los Snopes. Sabemos que se fue muchos años porque querían morirse en el camino y no se podían morir, se sentían mal por lo que habían hecho o porque no encontraban su lugar en el mundo. Y después de tantas vueltas, vuelve Christmas y vuelve Bayard y vuelve Henry a Yoknapatawpha, donde encuentran después de muchas y finales aventuras la muerte que buscaban en el resto del mundo y los aguardaba allí mismo en el pueblo. Déjenme ver en qué parte voy porque a veces no sé si se detiene el audio. Estamos a 21 minutos, casi concluimos. Como dije, no estoy diciéndoles la temática de Luz de Agosto, solo algunos temas que yo pude salvar de aquí. Y pues bueno, igual que en Pylon, el niño adoptivo que sale en Pylon, que nace de los dos pilotos y la mujer acrobática, no sabemos de cuál de los dos es hijo, incluso están echando en las cartas suertes para saber quién se va a hacer cargo, quién va a decir que es, igual que Jim Bond. Lo mandan a un hogar adoptivo, al niño de Pylon, a Christmas y a Jim Bond en un hogar adoptivo porque no quiere. Y por eso estas personas no saben quiénes son sus ancestros y por eso no saben cómo comportarse y tienden a hacer más maldades. Porque al no tener identidad y al nacer con esta sangre mezclada no pueden pertenecer a ninguna. No pueden estar de lleno con la sociedad blanca ni con la sociedad afroamericana porque ambos las rechazan por tener esta otra mitad ajena a ellos mismos. Los blancos no quieren tenerlo porque la sangre negra está en él. No puede estar con los afroamericanos porque saben que tiene su ascendencia germánica, entonces no puede estar, es como Colmillo Blanco. Al Colmillo Blanco lo trataban los perros, no lo querían porque era demasiado salvaje, no podía estar con las gallinas, no podía cuidar las casas porque era muy salvaje y destruía las cosas de la casa. Y tampoco podía estar con los lobos porque los lobos lo consideraban muy manso, menos salvaje que ellos y por eso lo aplastaban todo el tiempo. Esto es lo que vemos que aparece en Christmas. Incluso en El sonido y la furia vemos que está Quentin con esta especie de situación de no hallarse en el lugar correcto, igual que Christmas. Christmas, como veremos, no puede estar en ninguna sociedad y al mismo tiempo ocurre con Quentin. Quentin es del sur, es un aristócrata caído del sur y llega al norte a estudiar y pues ahí encuentra muchas diferencias sociales que él no consideraba mientras vivía en el sur y se siente desplazado. Y por estas diferencias y otras cosas que le ocurren es que se lo incitan al suicidio. Porque dicen, miren, este sujeto habla como si fuera un negro, lo dicen ahí algunos personajes, y en este sujeto habla como si fuera un negro. No, ¿cómo me atreves a decir así si yo soy de la alta clase allá en el sur, no? ¿Por qué? Por su acento del sur, ¿no? Y pues, como vemos, hay muchos paralelismos entre las novelas. Pero pues yo quería decir esto sobre Luz de Agosto. Debemos leer agosto en agosto, leer Luz de Agosto, para saber cómo está la luz en ese momento, que como vemos la luz no es la luz del sol en especial, solo es la luz de agosto. ¿Por qué? Porque pasa algo que vemos que ocurre en el final de Absalón también.
así como la mansión Surpen tiene una conclusión trágica, ocurre lo mismo en Luz de Agosto. Este simbolismo aparece en ambas novelas. En otras más aparece, pero pues aquí es muy claro el ejemplo. Como dije, hay más personajes en Luz de Agosto. Está Byron, está Borges, está el abuelo. Pues como dije, los tres más principales son ellos, por así decirlo. Hay más, pero como dije, el libro tiene muchas interpretaciones. Son más de 300 páginas. Son 360 páginas en esta versión, no, 356. Hay otras versiones, esta es la de Seix Barral, si mi amnesia me falla. Hay muchas otras, esta tiene letra muy pequeña, hay otras con letra más grande, con otras traducciones y demás. Yo bajé el audiolibro y el PDF, hice un audiolibro con este y estaba yo en mi viaje con Teo desde Tabasco hasta aquí y desde Tabasco hasta aquí lo pude concluir. Desde la salida de Tabasco hasta llegar aquí a la casa, a la puerta, terminé de leer Luz de Agosto en 2020 y fue terrible, fue cruel, había muchos sentidos, pero todo este flujo de conciencia que es típico de Faulkner, la primera vez que lo leí dije, quiero dejar de leerla para escribir así, o me está inspirando a escribir así. Y más allá de la temática de linchar, que también aparece en muchos cuentos de Faulkner, es por lo que la novela está como que, no maldita, pero como que la catalogan, y a Faulkner también, de que eso es racista, es de la depresión, es del tráfico de alcohol y demás. No, tiene más temas que eso, tiene demasiado aquí. También un personaje importante es esta sociedad segregada, que no es un personaje en especial, pero está muy constante de que debemos actuar de acuerdo a ella. Nos obliga tanto a estar marginados a ella y terminamos por estar en contra de ella. Bueno, al menos desde la perspectiva de Christmas, porque tenemos narraciones de él mismo, narraciones de otros personajes, porque también cuenta como novela negra, porque está la investigación para saber, intentar buscarlo, de dónde viene este Joe Christmas, a dónde va, que hizo estos crímenes contra las mujeres, contra otras personas también, pero la mayoría de los crímenes los hace contra las mujeres. También hay robos, hay extorsión, hay muchos crímenes, pero el principal es contra las mujeres y por eso es que la misma sociedad del sur lo está buscando para cobrarle los crímenes, porque ya lo han estado buscando en muchos lugares alrededor y nadie lo ha podido encontrar ni lo ha hecho pagar por sus atrocidades. Tiene sus datos de novela negra, tiene sus datos de novela rural, los que hemos visto, la de La Milla Verde de Tom Hanks, veremos que es más o menos esta temática. La de Shawshank Redemption tiene más o menos esta temática. La de ¿Dónde estás, hermano mío?, de los hermanos Coen. Estas temáticas de los años de la depresión, de los años, antes de los años 30, este aire que hemos visto en muchas películas ya se siente en Luz de Agosto, pero hay más para eso, más que la novela negra, más que la novela del sur, más que el gótico. Tiene muchos detalles, muchos aspectos. Igual nos remite a la guerra civil, a la sociedad segregada, como ya vimos, a las cuestiones religiosas que mandan sobre toda esta sociedad. Hay muchos aspectos el que queramos ver. Y pues como dije, pues sí, no tiene escenas tan gráficas como quisiéramos ver en Stephanie Hill o en Chatterley, pero pues se narra que sí hubo esta serie de crímenes. ¿Y por qué vemos el modo psicológico? No nos ponemos del lado de crimen, de, lo entendemos, es que le pegaban cuando era pequeño, es que es adoptado, es que no lo querían, es que el abuelo lo detestaba. Tiene muchos aspectos, podemos entender por qué se formó de esta manera, pero no por eso debemos justificarlo. Podemos ver cómo las consecuencias del maltrato a los niños pueden influir en esto, y lo vemos en estos días. Las olas de violencia que hay en Estados Unidos con los adolescentes y los disparos y demás, podemos verlos aquí en Luz de Agosto, que ya se daban estas formas de maltrato entre niños y después entre adultos y entre razas en Estados Unidos más antes, y podemos verlo aquí también aquí ocurren estas cuestiones. Por eso es que Faulkner gustó tanto acá en Latinoamérica.
por estas cuestiones de la violencia y por estas cuestiones de la desigualdad que ya existían acá, no solo por el estilo de narrar, no solo por el viejo sur caído con la revolución fallida, no, sino por estas cuestiones que, aunque estaban en Faulkner en 1920, ya siguen aquí entre nosotros. Las desigualdades más que nada, y otras más, porque no solo es la desigualdad de la clase o de la raza, sino de la brecha generacional, porque aquí vemos al abuelo Bock, él tiene sus ideas muy retrógradas, y pues cuando se burlan de él con lo de su hija, que también ocurre en El Sonido y la Furia, cuando Jason está buscando a Miss Quentin porque se fue con el sujeto de la feria, igual que en Luz de Agosto se fue la mamá de Joe Christmas, entonces esta es el mismo símbolo. Por él remite mucho esto. Pudo haber ocurrido, no sabemos si fue en el mismo año, como dije, en El Sonido y la Furia establecemos fechas y días exactos, aquí no aparecen tantos, pero pues tiene muchos aspectos. Muchas secciones, son muchas páginas, es letra pequeña. No he visto otras ediciones más nuevas para poder decir cuánto podría tomarnos. Como dije, son alrededor de 14 horas de lectura con el audiolibro. Igual yo prefiero audiolibro con esto para ir marcando las citas y para no perderme. Pero como dije, el libro es genial, voy a intentar leerlo, pero pues tal vez pueda saltarme la lectura, soy libre de hacerlo porque... Pero no, el flujo de conciencia es muy atractivo a veces. Y pues para que pensemos en ver Luz de Agosto, en revisarlo, leerlo, ilustrarnos más sobre su contexto para entenderlo mejor y poder encontrar los sentidos que tenía Faulkner, o tal vez no todos, pero hacerlo más propio a nosotros, no solo leerlo. Sí, me gustó la anécdota, como intento hacer en mis ensayos, mi libro de ensayos intento hablar como habla ahora, decir, leí esto, me gustó, me identifiqué con esto, el libro se hizo mío a través de esto, lo sentí mío, lo hice mío a partir de mi lectura y de la relectura, de la reinterpretación. Con eso, el libro no solo lo leí, no solo pasó sin ver o pasó y ya, no, yo me apropié de él, o se apropió de cosas mías, o hizo ver acciones mías o ideas mías a través de esas palabras. Y pues eso es el propósito de la lectura. A mis alumnos les decía, no me cuentes la anécdota, dime si te gustó o no te gustó, sí, por qué, no, por qué, y qué sentiste al verlo, si te recordó algo que tú ya conocieras, y si te recordó eso, pues ya es importante. O sea, no solo que aprendas cosas nuevas, sino que aprendas cosas que tú ya sabías, pero que las veas con otros enfoques, como la perspectiva de la maldad o la perspectiva de el sentido de pertenencia social, entre otros. Como dije, tiene muchos enfoques el libro. Pero bueno, no olviden suscribirse, comentar y pues compartir, seguirnos en nuestras redes, y pues estaremos subiendo más textos de esto. Algunos memes sí parecieron importantes, voy a subir más fotos de mis fechas, de mis eventos, sigan buscando mis libros. Quiero hablar de esto también porque no son libros míos, pero son libros que me han gustado y que han influido en mí, en mi lectura, en mi escritura, en mi apreciación. No son libros, lo leí porque era el que me tocaba esta vez, no. O sea, es importante que leamos. No solo me leen a mí, vean que leo yo también.